¿Por qué él? Ojo, media licenciatura de teología. Le pregunto a un creyente. Le pregunto a un creyente que por qué está convencido, su convicción de que existe Dios y que nos explique quién es Dios y quién es Jesús de Nazaret. Eso es. Bueno, vamos a ver, ¿tú te crees que yo soy una enciclopedia teológica? No, pero un poco por encima, hombre. ¿Quién es Dios? Un poco por encima. Un momento, ¿lo dices tú? Es que son temas que no en se la pueden... cocina, puedes fumarte un cigarrito. No, es que son preguntas que no se pueden... Que no se pueden... Cuidado, el teléfono, que no... Que no se pueden despachar en... No, 10 minutos. En un momento. 10 minutos, que está muy bien, lo que hemos tocado del triángulo de las Bermudas, con datos. ¿Por qué existe Dios? ¿Puedes darle el antiinflamatorio? ¿Por qué creo que Dios existe? Pues es muy sencillo. Primero porque me lo ha demostrado. Ha tenido la misericordia de darme muestras de que existe. Eso para empezar. En segundo lugar, porque un efecto que es la creación no se puede haber creado por sí misma. Eso es un imposible. Luego, si la creación tuvo un comienzo, como ya se ha demostrado con el Big Bang, demostrado, sí, lo que oyen, se ha demostrado, pues obviamente tuvo que haber, antes de esa explosión inicial, impresionante, que no nos cabe en la cabeza lo que fue, y que todavía el universo se sigue expandiendo. Sí, ahora mismo el universo está expandiéndose. Todavía continúa el efecto del Big Bang, que fue hace 13.780 millones de años. Es que se ha calculado. El telescopio más moderno que hay en órbita, está el Hubble, pero el más moderno es el James Webb. Y, bueno, ha llegado a fotografiar los orígenes del universo. O sea, que estamos hablando de ciencia. No estamos hablando de fe. De yo creo, yo no creo, no. Es que el universo tuvo un comienzo. Y como tuvo un comienzo, pues obviamente, por lógica, la razón nos indica que tuvo que haber una causa anterior, una causa suprema, una causa sin causa, porque si no dejaría de ser Dios, la causa incausada, que decían los tomistas, que provocó que el universo comenzara. Y digo comenzara. Luego ya toda la formación de galaxias, soles, estrellas o soles, planetas que fueron haciéndose en torno a esos sistemas solares, como el nuestro, no es el único, hay millones de sistemas solares similares, parecidos o con algunas diferentes al nuestro, pero donde hay vida inteligente y vida tanto más atrasada como vida muchísimo más avanzada o evolucionada tecnológicamente, a años luz de nosotros, no en cuanto a distancias, sino a avance científico, tecnológico, médico, etcétera. Civilizaciones extraterrestres que vienen y que nosotros los humanos llamamos ovnis. Sigo con el tema de Dios, porque nada tendría sentido, amigos. Nada tendría sentido si no existiera el Padre, como le llamaba Jesús, el Padre eterno. Si no existiera un Dios, nada de esto, por lo menos para mí, y conmigo están millones de personas, también las hay que no creen, yo respeto a todo el mundo, nada de esto. La vida no tendría ningún sentido. Los esfuerzos, los sinsabores, los sufrimientos, los fracasos, las lágrimas, el dolor, el sufrimiento, nada de esto, ni siquiera la alegría tendría sentido, amigos. No tendría ningún sentido. Porque yo ahora dejo una pregunta ahí en el aire. Yo lo he abordado en mis programas. ¿Por qué estamos aquí? O sea, ¿para qué vivimos? ¿Estamos aquí por casualidad? ¿O hay un motivo por el cual estamos
en este planeta, en nuestro caso en este planeta, viviendo en España, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en Australia, si es que me da igual, viviendo donde sea. No es al azar. Cada uno ha nacido donde ha elegido nacer antes de encarnar como espíritu en un bebé, que luego cuando se desarrolla se convierte en adulto y demás. En cuanto a Jesús de Nazaret, pues lo tengo bien claro. Etimológicamente, Pilar decía extraterrestre. Viene Pilar ya mismo. Extraterrestre quiere decir de fuera de la Tierra. Extraterrestre, Jesús, sí, en el sentido de que su reino no es de este mundo, como él mismo dijo, pero, lo que él dijo de sí mismo es que era el Hijo del Padre, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado, la sabiduría encarnada. Primeros versículos del Evangelio de Juan. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, o junto a Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de la segunda persona, el Verbo, la palabra, Jesucristo, humanamente, el que se encarnó y que conocemos como Jesús de Nazaret, porque Cristo, Cristo significa en griego el ungido por el Espíritu del Señor. Luego, por tanto, se le puede llamar Jesús, en hebreo Yeshua, se le puede llamar Jesús de Nazaret, se le puede llamar Jesús Nazareno, se le puede llamar Jesucristo, haciendo el binomio entre un ser humano, porque tenía ambas naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Jesús, el hombre, Jesús Cristo, Jesús el ungido. Miren, Jesús era Dios hecho hombre. Nadie, y en aquella época en Israel, proliferaban falsos profetas que decían ser el Mesías y ninguno pasó a la historia y se disolvió. Uno, un tal Teudas, del que nos habla Hechos de los Apóstoles, que tenía, dice, unos 500 discípulos, aquello se disolvió. ¿Por qué? Porque Teudas no era el Mesías, pero el hijo de un constructor, como era José, no biológico. Yo creo firmemente en la concepción virginal de Jesús. Pero bueno, ese es otro tema, también para tratar. Tampoco hubiera sido nada escandaloso que Jesús naciera de la unión sexual entre José y María. Si se hace con amor, eso no es pecaminoso. Pero no fue así, no fue así. Fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, punto. Nada más y nada menos. El hijo de María. No es este, dice los textos, no es este el hijo de José y de María, no es este el hijo del carpintero, que en realidad no era carpintero, era constructor. Y esto es verdad. No era solamente José y Jesús siendo niño y adolescente ayudándole a su padre no biológico, pero bueno, su padre José, San José bendito. No era un carpintero solamente, era un constructor. El término que se utiliza en griego, en el texto griego más antiguo, del que San Jerónimo, que ayer vi un documental interesantísimo sobre Jerónimo de Estridón, ya saben ustedes que tradujo del hebreo el Antiguo Testamento y del griego la Vulgata al latín. Vulgata, ¿por qué? Vulgata para el vulgo, para la gente, para el pueblo. Y fue San Jerónimo, y no lo hizo en un año, tardó en hacerlo. Ustedes cojan una Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, los Evangelios, Hechos de los Apóstoles, las epístolas de unos y de otros, las de Pablo, o sea, y lo hizo en una cueva, cerca de Belén, donde se retiró San Jerónimo de Estridón, un gigante del desierto, que fue secretario del Papa
San Damaso. Muchísimas gracias, Pilar, en fin, No, es no, que yo por mí podría estar aquí encantada. hablando, pero yo creo que Yo por mí encantada. muy, Es que muy por encima, es que atendiendo un montón de cosas en muy por casa. encima he respondido a las preguntas que me has planteado. La estrella de Belén, no, la estrella de Belén, si quieres, Bueno, te quiero preguntar dejamos el enigma para un directo después o cuando Te quieras. quiero preguntar algo. A ver. Para mí, el poder de los milagros de Jesús de Nazaret. ¿Cómo Ujú. podía, porque es verdad, está ahí, cómo pudo resucitar a Lázaro, cómo pudo curar a ciegos, el poder de resucitar y de sanar de Jesús? Sí. Eso sí que es importante El para mí. milagro más impresionante que hizo Jesús fue la resurrección de Lázaro, que llevaba 4 días muerto. Cuando dice quitad la piedra, su hermana le dice, la hermana de Lázaro, le dice, Señor, el cadáver hiede, pues lleva ya 4 días. O sea que despedía mal olor. Había entrado en proceso de putrefacción. Y sin embargo Jesús insistió que quitasen la piedra y gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y pasados unos segundos salió el muerto, que era Lázaro, hasta ese momento muerto, pues salió de la tumba, con lo cual no solamente le había devuelto la vida, como a la hija de Jairo o al hijo de la viuda de Naín, que no habían entrado en proceso de putrefacción, estaban muertos, pero eran recientes. No, no, es que Lázaro llevaba 4 días enterrado. ¿Y eso quién lo puede hacer? Preguntaba Pilar. El poder. ¿Quién puede resucitar muertos? ¿Quién? A ver, ¿quién me lo dice? Porque el Sanedrín lo sabía, los fariseos lo sabían, los escribas, los ancianos del pueblo, los doctores de la ley, los que iban en contra de él, porque les robaba clientela, entre comillas, y la gente, las muchedumbres decían, este enseña con autoridad, y no como nuestros escribas y fariseos y sacerdotes. Y eso les reventaba. Le tenían una profundísima envidia a Jesús. La palabra, lo que él decía, cuando cura, que es conmovedor. Zeffirelli lo inmortalizó magníficamente en la película Jesús de Nazaret, con Robert Powell de protagonista, encarnando el papel y la imagen de Jesús. Dice, Señor, tengo un siervo al que quiero como un hijo y se está muriendo. Y Jesús se levanta para ir. Dice, ¿quieres que vaya a tu casa? Le dice, no, no soy digno de que entres en mi casa, porque era gentil, no era judío. Y un judío no podía entrar en casa de un gentil según la ley de Moisés, porque quedaba impuro. Di solo una palabra y mi siervo quedará sanado. Y Jesús ante eso se quedó completamente conmovido, porque les dijo a los demás que estaban allí, ¿habéis oído a este hombre? Os digo que ni en todo Israel he hallado tanta fe. Le miró, le puso la mano izquierda en el hombro izquierdo, es decir, cruzado, que lo hacía mucho Jesús, y con infinito amor le dijo al centurión, vete, vete. Tu fe en mí ha curado a tu siervo. Y cuando ya iba saliendo de donde estaban allí, aparecen otros siervos. Malco, Malco, ven, corre. Tu siervo, que está el nombre por ahí, pero no me acuerdo ahora, ha sanado milagrosamente. Y entonces el centurión va a echar a correr, pero se acuerda de Jesús y se da la vuelta y ve a Jesús que le está sonriendo. Bueno, pues eso lo hizo Jesús. Ese entre muchos. ¿Quién puede hacer eso? A veces imponía las manos, a veces hizo, como el ciego de nacimiento, barro con tierra y saliva, se la untó en los ojos y les dijo, llevadle a la piscina de Siloé y lavadle. Y cuando le llevaron y le lavaron los ojos, recobró la vista. Ciego de nacimiento. ¿Quién puede hacer eso? Bueno, otro día hablaremos de los milagros del Padre Pío. Al final el canal de Pilar se va a convertir en el mío. Pero bueno, todo lo que sea hablar de estos temas, y por supuesto de Jesús, merece la pena. Pues ¿quién puede hacer eso? Pues solamente Dios, nadie más. Y luego después de él, los apóstoles y luego los santos, en el nombre de Jesús, han hecho milagros, muchos, pero siempre en el nombre de Jesús o en el nombre de Dios. ¿Quién puede hacer esos milagros? No portentos, no confundamos.
Portento es una expresión popular. ¿Ha hecho un portento? No, la palabra correcta es milagro. Un milagro es un fenómeno que se produce excediendo las leyes de la naturaleza, las leyes que rigen la naturaleza y que por una intervención sobrenatural, es decir, divina, se produce el hecho. Eso es un milagro. Y, bueno, es que si nos vamos, por ejemplo, a la vida de San Pío de Pietrelcina, nos quedamos y son todo, cuidado. El Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, uno de los santos más grandes que ha habido en la historia, murió en 1968. O sea que tampoco hace tanto tiempo. Su cuerpo está incorrupto. Ahí lo tienen, en San Giovanni Rotondo, en Italia. Ahí está. Igual que el de Santa Bernadette, la niña que vio que luego se metió monja y murió muy joven, totalmente incorrupto, también ahí está. El cuerpo ahora creo que ha sido el último santo que se ha canonizado. El cuerpo del chaval, con todo mi profundo y reverencial respeto, de San Carlo Acutis, lo pueden ver. Ustedes busquen cuerpo de Padre Pío, busquen cuerpo de Santa Bernadette, busquen cuerpos incorruptos. Hay cuerpos que están como momificados, pero este es otro tema. Yo hablo de verdaderos cuerpos incorruptos. Y el cuerpo del Padre Pío, el cuerpo de Santa Bernadette, el cuerpo del Santo Cura de Ars, el cuerpo de San Carlo Acutis, son cuerpos verdaderamente incorruptos, donde la putrefacción no se ha iniciado. Entonces, es un fenómeno evidentemente sobrenatural. Es paranormal, guión sobrenatural. Por tanto, ya respondiendo a la pregunta de Pilar, de quién era Jesús para hacer esos milagros bueno, milagros que salvo los santos, y no todos, han hecho también, pero en el nombre de Jesús. Es decir, que Jesús hacía esos milagros porque tenía autoridad, porque tenía el poder. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad encarnada, en un cuerpo humano. Si no, si hubiera sido un hombre más, no hubiera podido hacer la cantidad de milagros que hizo. También echaba demonios, que esto siempre se ha dejado como un poco a un lado. Jesús exorcista. Jesús exorcista. El primer exorcista de la historia fue Jesús de Nazaret. Echó muchísimos demonios de los cuerpos de las personas, porque hace 2000 años allí, en Galilea, en Judea, en Israel, pues había mucha magia y las gentes hacían magia. Y sabemos que la magia está unida a lo diabólico. Y cuando se hace magia, se corre el riesgo de quedar poseído. Y había muchos poseídos, hombres, mujeres, jóvenes, había muchos. Iban a él, los familiares le llevaban a él. Y los demonios, desde el cuerpo de los posesos, gritaban: Jesús Nazareno, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Tú eres el Santo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Hasta los demonios le conocían. Y Jesús les mandaba callar. Cállate y sal de él. Y se hacía. Podríamos hablar de milagros, hechos históricos. Son históricos. Este es otro tema. El profesor Piñero. La historicidad de los evangelios. Es decir, ¿se pueden tomar como históricos los hechos que se relatan en los evangelios en cuanto a la vida de Jesús? Pues miren, mi respuesta es que sí. Es que sí. Y es tema para otro programa, porque nos llevaría a otras esferas del conocimiento, y Pilar me ha hecho una serie de preguntas que he contestado. Y sí quisiera decir algo más en cuanto a Dios. Dios, yo lo digo así y es mi forma de expresarlo filosóficamente. Dios es la mayor exigencia lógica de la existencia. No podría existir el universo, ni mantenerse la armonía, ni existir vida alguna, por ínfima que fuera, pequeña me refiero, si no existiera
un ser supremo o el ser supremo, cuando se pregunta en el libro de los espíritus de Kardec, ¿quién es Dios? La respuesta es contundente. Es la inteligencia suprema, espíritu. Dios es espíritu. Aunque no voy a entrar en si puede tener forma antropomorfa o no, pero es la inteligencia suprema, soberanamente justo y bueno. Fíjense que esos espíritus que dan esa respuesta, espíritus superiores, mediados del siglo XIX, a través de mediums, señalan dos cosas de Dios, dos atributos: soberanamente justo y bueno. El hecho de que Dios sea infinitamente bueno no excluye su justicia. Precisamente es justo para que nosotros, en nuestra libertad, lleguemos a Él a través de la purificación de nuestro espíritu libremente, porque podría haber perfectamente creado todo sin ninguna posibilidad de que nadie se rebelase. Todos como autómatas. No. Todo ser, empezando por los ángeles, después Adán y Eva, o la estirpe adánica, o la raza humana, dotó a todo ser creado por él de libertad, para que aquel que le amase en libertad, no porque estuviera programado como un robot o como una computadora o un ordenador. A Dios se le ama en libertad, a Dios se le busca y se le habla Padre, se le habla en libertad, se le pide con sumo respeto, pero con infinito no, porque nosotros no podemos hacer algo infinito, solamente Él, con muchísimo amor y con muchísima reverencia, porque es Dios, pero Dios escucha, como el padre escucha a su hijo, que le dice: papá, tengo una necesidad. ¿Qué necesidad tienes, hijo mío? Pues mira, que necesito para el colegio esto, esto y esto. Es la misma relación. Y voy a resaltar ya para terminar este speech que me ha encasquetado Pilar, pero con mucho gusto. Voy a terminar recordando, para mí, si no la mayor, una de las más impresionantes, conmovedoras e impactantes parábolas de Jesús, que es la del hijo pródigo. La del hijo pródigo. Así que, amigos, nada más, espero no haberles aburrido. Ya sé que son temas, en fin, muy profundos y muy... sí, la palabra es que son temas muy profundos, pero bueno, yo lo he hecho con mi mejor intención, y si les ha ayudado en algo, si les ha abierto alguna pequeña